¿Qué tal amigos? Gracias por sintonizarnos a través de Dádivas de Vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es ¿por qué santificó Dios el día sábado? ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros una semana más y estamos muy contentos de que puedan seguirnos cada semana. Vemos los diferentes me gustas y cada video que ha sido compartido y agradecemos por estar allí siempre pendiente a cada uno de nuestros temas. Hoy vamos a continuar con el desenvolvimiento del tema sobre el día de reposo. Recuerden ustedes que el sábado pasado estábamos viendo un video acerca de cómo surgió ese día y quién hizo el sábado y por cuál razón pues fue hecho, ¿no? Que fue para causa del hombre. Ahora queremos estudiar más profundamente acerca de por qué ese día fue santificado. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando a continuación. Así es. Bueno, también les damos las gracias porque nos siguen a través de esta plataforma social. Y bueno, como tú bien explicaste, va a ser un tema que va a llevar diferentes videos porque vamos a ir explicándolo paso por paso. Entonces, como bien lo dijiste, ya explicamos en el video anterior y para el que no lo ha visto, pues lo invitamos para que puedan sintonizarlo y así puedan llevar el hilo del tema. Era por quién hizo el sábado. Pero hoy entonces vamos a hacer énfasis en por qué Dios santificó el sábado, Eric. Entonces, vamos a iniciar pues y vamos a hacer una pequeña oración para que nos acompañen y así tengamos pues el sello de Dios y nos guíe en este tema. Así es. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, dirige este estudio que vamos a realizar y ponemos todo aquel conocimiento, Señor, a tu disposición para que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderlo. Gracias por tu amor, bendice a todos aquellos que puedan ver este video y que este tema, Señor, pueda ser una bendición y pueda ser entendido también por todas aquellas personas que lleguen a verlo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto en oración. Amén. Amén. Bien, Eri, entonces, ¿qué tal si le explicas a las personas cuál es la primera palabra del cuarto mandamiento? Bien, es interesante notar que de todos los 10 mandamientos, este empieza de una forma peculiar. Y no tan solo así en español, sino también en inglés. Tengo en mis manos una Biblia bilingüe. Esta Biblia tiene 2 versiones. La versión en español es la Reina Valera de 1960 y la versión en inglés es la versión King James. Esta es la versión más popular en el idioma inglés. En ambas versiones nosotros encontramos la misma forma de inicio de este mandamiento. Miremos entonces la versión en español en Éxodo 20, el versículo 8 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La primera palabra es acuérdate. Ahora vemos la versión en inglés. Dice, remember the Sabbath day to keep it holy. Remember, que es la palabra en inglés de recordar. Así que es uno de los mandamientos, más bien el único, que empieza con una palabra acuérdate. ¿Y por qué empieza así? Bueno, cuando alguien nos dice acuérdate o recuerda, es porque anteriormente ya lo había dicho. Entonces Dios está haciendo énfasis de que el sábado, ¿verdad? Y este día especial que había sido creado por Él y es santificado por Él, ya ese día existía desde el inicio de la creación del mundo y desde el inicio de la existencia misma. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, cuando le dice al hombre, acuérdate o recuerda, es para que no lo olvidemos, para que no olvidemos esa comunión que quiere tener Dios con el hombre. Porque generalmente, Eri, nosotros como seres humanos somos muy dados a olvidar. Entonces Dios hace ese énfasis, ¿verdad? Acuérdate. Entonces también Dios sabía que a través del tiempo iban a suceder muchas cosas que por una u otra circunstancia iban a hacer que este día fuese olvidado. Así es. Bien, entonces vemos que es el primer mandamiento que empieza así y por tanto deberíamos prestarle suma atención. Queremos discutir otro punto y es el siguiente. ¿Cuál es la razón que da Dios para que guardemos el sábado?
Bueno, siento que una de las principales razones por la cual Dios da este mandamiento, y era como lo estábamos explicando ahorita, o sea, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, dice así el verso 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y luego en el verso 10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces Dios nos está diciendo que Él nos ha dado literalmente una semana, que en 6 días nosotros tenemos que hacer todas nuestras obras, ¿verdad? Nuestro trabajo diario, nuestros estudios o cualquier otra actividad secular, pero que ese día, que es el séptimo día, algunas Biblias lo dicen reposo, que equivale a sábado. Este es un día que Dios nos está diciendo a ti y a mí a través de su palabra, que es un día que Él quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Y no es un día cualquiera, es el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Entonces, el mismo Dios explicó en su palabra que Él mismo, o sea, el mismo Dios hizo este mundo en 6 días, ¿verdad? Él especifica en el primer libro de Génesis, en el primer día hizo esto, en el segundo y el tercero, y así va explicando. Pero cuando llega ya a ese último día, entonces Él cesó, Él reposó, vio todo lo que había hecho y entonces ese día lo santificó, lo bendijo y lo apartó. Bien, básicamente entonces Dios quiere que en ese día nosotros tengamos un reposo, un cese de las actividades, un tiempo especial con Él sobre todo, pero que sea un tiempo en donde no mezclemos las cosas que secularmente hacemos, que las hacemos de domingo a viernes, sino que pensemos en Él, que compartamos el mensaje en ese día, que hagamos diferentes cosas. Pero el objetivo principal es eso, buscar el reposo. Eric, entonces sería importante explicarle a los que nos ven, ¿debe el hombre trabajar 6 días de cada semana o no puede tomar nunca vacaciones o un tiempo libre? Bien, aquí dice en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Obviamente el mandamiento nos dice que nosotros tenemos 6 días en donde podemos hacer todo lo que nosotros necesitamos hacer, ya sea trabajo o estudio. Tenemos esos 6 días. Ya, si yo termino antes lo que yo necesite hacer, si yo tengo mi propia empresa y ya yo el jueves terminé de hacer todo lo que yo tenía que hacer y estoy libre el viernes, eso no voy a tener ningún problema por eso. Tampoco es que yo tengo que trabajar estrictamente los 6 días. Simplemente Dios me está diciendo, tienes 6 días, haz en esos 6 días todo lo que tú necesites hacer, pero recuérdame el sábado. Reposa ese día, no hagas nada en ese día, simplemente acuérdate de mí. Así que eso es lo que debemos nosotros resaltar en cuanto a ese detalle. Dios santifica ese día, nos dice que nos acordemos de ese día, pero es precisamente para que nos recordemos de Él. Independientemente de lo que hagamos en la semana, Dios nos dice, tienes 6 días, hazlo todo lo que quieras hacer en esos 6 días, pero en este día séptimo, necesito que estés conmigo. Sí, creo que Dios es claro ahí, Eric. En el verso 9 del capítulo 20 de Éxodo dice, y harás toda tu obra. O sea, Dios te está diciendo, tienes 6 días de la semana y en esos 6 días harás toda tu obra. Pero Eric, entonces, si Dios nos está diciendo esto, no debemos interpretar como que en el sábado entonces no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer en sábado? Porque muchas personas piensan de que, bueno, ahora el sábado ya pues yo trabajé los 6 días, ahora yo no voy a hacer nada en ese día. Entonces es importante pues que las personas que nos escuchen puedan comprender qué es lo que nosotros debemos hacer en ese día. Bien, cuando la Biblia habla de reposo, no es un reposo literal en donde yo me la voy a pasar simplemente durmiendo, sino que ese reposo es un cese de actividades seculares que nosotros hacemos de esos 6 días. Ya eso yo no lo tengo que hacer ese día, sino que ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a congregar en una iglesia, voy a estar estudiando la Biblia, voy a compartir el mensaje,
voy a hacer el bien, llevarle alimento al que no tiene, darle vestido al que no tiene, ayudar a cualquier persona que necesite algo. Así que este séptimo día, que es el reposo de Dios, no es simplemente tan solo ir a la iglesia, sino que Dios está esperando que nosotros podamos hacer muchas otras actividades misioneras para el bien de los demás. Pero sobre todo el propósito principal es que al momento que nosotros estamos guardando ese día, recordemos siempre que existe un Dios. Ese es el propósito de este día. Porque ¿de qué sirve que Dios haya dejado un día en la semana de la creación si nosotros no nos acordamos de que ese Dios fue el que creó todas las cosas? Entonces el propósito de este día santo es que nosotros recordemos que Dios fue el que creó todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y creo que has llegado a un punto muy importante, Eric, que has resaltado a Dios como creador. Y esa fue la razón por la cual Dios también quiere que el hombre no le olvide como Dios creador. En el libro de Apocalipsis nosotros leemos de que Dios creó los cielos, la tierra, el mar, las aguas, la fuente de las aguas y todo lo que en ello habitan. Pero no solo Dios hizo esta tierra, también hizo todo el universo. Entonces, Dios quiere que nosotros le recordemos como ese Dios creador. Y eso que acabas de explicar es muy importante. También nosotros podemos, a través de la naturaleza, con una sana recreación en familia, por ejemplo, contemplar la naturaleza, y allí también podemos ver la grandeza de Dios. Entonces, todas estas cosas son lícitas en el día sábado. Y también recuerden, pues, los que son estudiosos de la palabra de Dios, que muchas veces a Jesús lo criticaban porque sanaba en sábado, hacía obras buenas en sábado, pero cuando tú meditas en esto, todo te lleva a Dios creador. Pues imagínense que usted ore por una persona, lo hace en sábado, vas al hospital a ver una persona enferma y oras por ella, la persona se sana y de repente acepta a Jesús como su salvador personal. Todas estas cosas están lícitas hacerlas en el día sábado. Entonces tenemos otra pregunta: ¿cómo nosotros debemos guardar ese sábado? Que tiene una secuencia en lo que estábamos hablando anteriormente. Tenemos un texto en el libro de Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14, y dice así: si retrajeses del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Así que, ¿cómo nosotros guardamos ese día? Bueno, no haciendo nuestra voluntad. Nuestra voluntad nos va a pedir ir a hacer cualquier actividad secular, seguir trabajando para ganar más dinero, hacer muchas cosas que no van a estar relacionadas a un ámbito espiritual. Así que Dios nos pide que nosotros no dejemos de guardar el sábado. Aquí nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamases delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Amén. Entonces Qué Dios nos dice promesa. que si nos queremos deleitar en Él, en saber quién es Él, en conocerlo a Él, nosotros necesitamos guardar este día, el sábado. Para poder conocer muy bien al Señor, necesitamos entonces apartar este tiempo especial para Dios. Así es. También es importante resaltar que cuando Él habla de que no debemos andar buscando nuestros propios caminos, ni haciendo nuestra propia voluntad, ni aún hablando nuestras propias palabras, porque en los 6 días normales nosotros estamos estudiando, trabajando, hablando de tantas cosas, pero este día nosotros debemos tener un especial cuidado de estar deleitándonos 100% en las cosas celestiales, buscando todo lo que proviene de Dios, y aún debemos aprender a cuando vamos a hablar cosas que santifiquen, que edifiquen, cosas buenas. Entonces Dios dice que de esta manera es que nosotros debemos guardar el sábado. Pero Eric, también en el libro de, allí mismo en Ezequiel, más adelantito, en el capítulo 20 y el verso 13 y 21, también nos dice cómo se debe guardar el sábado.
Entonces, en Ezequiel 20 y en el verso número 13 y 21 dice así: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Diré, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Y en el verso número 21 dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, y hacía referencia aquí en el verso número 13, cuando el pueblo vagaba, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Que Dios les había dicho cómo tenían que guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, pero ellos se desviaron, ¿verdad? Entonces no obedecían, y por no obedecer muchas veces venía la ira de Dios, o no es que venía la ira de Dios, sino es que ellos se apartaban de Dios. Entonces vemos aquí en el verso 20 que nosotros debemos santificar el día de reposo. Y también, mira, explica algo muy importante. Dice que es una señal entre Dios y su pueblo. Y esto hay que explicarlo muy bien, porque al final de este siglo Dios va a hacer una separación. Entonces, entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y aquellos entonces que no guardan los mandamientos de Dios. Entonces habla de una señal, Eri. Entonces, por eso es importante que este mandamiento, nosotros, como nos dice Dios, acuérdate, o sea, no lo olvides. Tenemos que volver a las sendas antiguas, volver a guardarlo como se hacía antes en la iglesia primitiva, en los inicios de Jesús. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que Jesús, los discípulos, la madre de Jesús, todas aquellas personas de ese siglo guardaban el sábado, Eric. Y aún después de la muerte de Jesús, los discípulos seguían guardando el sábado. Y después que ya la iglesia judía no era la iglesia establecida en aquel momento, sino que ahora ya los gentiles tenían paso a formar parte del pueblo cristiano, junto a los gentiles con los judíos empezaron a guardar el sábado y crearon la iglesia cristiana. Así es. Quería compartir también con aquellos que nos ven esta maravillosa promesa que encontramos en Isaías 56 y el verso número 2. Miren lo especial que Dios toma en consideración a aquellos que desean, por amor a Dios y al sacrificio expiatorio de Jesús, obedecerle, ¿verdad? Dice 56:2: bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces hay una promesa, dice que vas a ser feliz, bienaventurado, a que cuando tú te apartas de hacer el mal en este día, cuando tú pones en tu corazón que en este día sábado, este día de reposo que Dios dejó, que es parte de su ley moral, usted decide guardarlo como Dios manda que debe ser. Bien, en el tema anterior, el título fue ¿quién hizo el sábado? Y la respuesta fue Jesús. Ahora el título de este video es así: ¿por qué santificó Dios el sábado? Y esta es la respuesta: porque es señal entre Dios y el hombre. Así que por esa razón Dios santificó el sábado, porque es una señal de identificación para su pueblo. Entonces el pueblo de Dios va a ser el pueblo que guarde este día. Amén, así es. Eric, entonces podemos explicarles a todos aquellos que nos ven cuál es la principal demanda del sábado. Allí podemos hacer énfasis nuevamente en Éxodo 28, en la cual, ¿qué es lo que Dios demanda en ese día tan especial, verdad? Un día que tiene una connotación, como leímos en el capítulo de Génesis 2, 1, 2 y 3, Dios lo santificó, lo bendijo y lo apartó, después que había visto que había hecho toda la obra de sus manos. Entonces, podemos explicarles a todos los que nos escuchan, ¿por qué entonces Dios demanda este día? O sea, ¿con qué intención tenemos que nosotros guardar el día de sábado? Bien,
se nos demanda entonces que nosotros apartemos nuestra mirada de todas las cosas que nosotros estamos haciendo y le dediquemos ese momento a Dios. En la semana muchas veces estamos ocupados, hacemos diferentes actividades que nos entretienen y hasta podemos decir que en la semana, en todo lo que tenemos que hacer, muy pocas veces nos acordamos de Dios. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros trabajásemos todos los días y no dediquésemos ningún momento para esparcirnos en la palabra del Señor? Tal vez nuestra vida espiritual no sería tan robusta. Pero lo que Dios busca con este día apartado y santificado es que nosotros podamos recordarle a Él. Y al momento en que nos recordamos de Él y que nos congregamos en nuestras distintas iglesias, podamos entonces alabar su nombre y más que adorarlo en un culto, también podamos aprender más de Él. Porque ese es el propósito de este día, aprender más de ese Dios. Y creo, Eric, que para poder comprender la importancia es porque es la única manera por la cual nosotros podemos santificar el sábado, porque cesamos de todo lo normal, nuestros pensamientos ya tienen que ser diferentes, nuestras palabras, entonces esa es la única manera de no profanarlo. Mira que en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el verso 10, miren lo que dice así: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. O sea, nos está diciendo que cuando nosotros entramos, obedecemos este mandato divino, asimismo como Dios cesó al inicio y contempló toda la obra de sus manos, de esta manera nosotros también entramos en su reposo. Entonces, amigos, esperamos pues que con este tema de por qué es la importancia de que Dios santificó este día, ustedes lo hayan comprendido, y no solo más que comprenderlo, Eric, sino es que vuelvan a Dios, volvamos a guardar su ley como debe ser, como lo hacían en la iglesia primitiva. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos pues que nos sigas, porque el siguiente tema entonces vamos a hablar del inicio del sábado en el Sinaí, ¿verdad? En el desierto, cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto. Bien, gracias por habernos sintonizado esta semana. Enviamos saludos a todos aquellos que están dando siempre likes en nuestra página, y esperamos que tú, amigo, si nos ves por primera vez, sigas nuestra página, puedas mirar todos los videos que tenemos allí y también puedas darle una manito arriba, un like, compartirlo. Y recuerda entonces que nosotros estamos en Facebook, puedes escribir en minúscula y todo pegado, Dádivas de Vida. Así que también no te olvides de buscarnos en YouTube, que también tenemos un espacio y un canal. Y recuerda entonces estar pendiente cada semana, porque siempre estaremos lanzando un nuevo video. Y también puedes suscribirte para que recibas cada sábado los videos que estamos pues realizando para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima y que Dios los bendiga. Hasta luego.